días a todos. Qué grato y qué honor estar en este primer foro regional organizado por el Ministerio de Justicia alrededor de esta red Tejiendo Justicia, aquí en la Universidad Libre de Barranquilla, aquí en la Universidad Libre de Cartagena. Yo quería decirles, estamos en un momento de la historia del país en que la universidad, la academia, y dije Barranquilla porque estamos en la red completa de la Universidad Libre, con todas las sedes que tiene en todo el país, para tratar de impulsar esta reforma, esta consulta, estas redes que son fundamentales para dar este paso hacia adelante. Y la Universidad Libre en todas sus sedes territoriales ha sido para la Procuraduría y para la estrategia de Estado un motor fundamental. Por eso quiero saludar en primer lugar al señor rector de la universidad, por supuesto a la doctora Margarita Cabello, que en los pocos días que lleva como ministra de Justicia ha mostrado el talante necesario para adelantar esa reforma que necesita el país, y por eso estaremos como Procuraduría hombro a hombro tratando de tejer, como lo dice esta red, esa estrategia de fortalecimiento de los escenarios de la justicia con un enfoque distinto, que es el enfoque precisamente de la justicia territorial, de la justicia local, de todos esos temas de la gran transformación de la justicia de Colombia que se quedaron a la vera del camino porque hemos estado preocupados por los grandes pronunciamientos que se hacen en Bogotá y en algunas capitales del país alrededor de problemas de la cúpula de la justicia y no de las necesidades sentidas que a nivel de demanda de la justicia tienen los ciudadanos en Colombia. La verdad se ha visto la diferencia y es muy grato saber que contamos con el Ministerio de Justicia como protagonista y como líder de toda esta estrategia. Yo quiero saludar también al señor gobernador de Bolívar, al doctor Dumek Turbay, quien ha sido, les digo, socio tan importante de tantas iniciativas por la defensa de los derechos de los colombianos. Y lo saben los líderes y las lideresas sociales aquí en Colombia. Yo he sido muy crítico de cómo los mandatarios seccionales se han marginado de la definición a nivel de políticas públicas en la defensa, protección y prevención a nivel de política de los líderes sociales. Pues el departamento de Bolívar ha sido la excepción. Ha habido un gobernador que ha estado al lado de los líderes sociales, que ha desplegado múltiples actividades y que ha señalado un camino para el resto de los mandatarios departamentales del país respecto de lo que hay que hacer, y es poner este tema de este desangre humanitario como prioridad de las preocupaciones de un gobierno departamental, como ha sido el caso del departamento de Bolívar. Quiero saludar a todos los funcionarios de la alcaldía. El alcalde, por culpa de la Procuraduría, tuvo que salir de este auditorio, pero bueno, ya veremos qué es lo que pasó. Y lo importante, le decía yo, es que no vaya a pelear con nuestro procurador judicial en el día de hoy. Estoy seguro que eso no va a pasar, pero de verdad también quiero destacar lo que ha sido, porque fíjense ustedes que a nosotros se nos pregunta con mucha frecuencia, ¿y por qué tanta presencia de la Procuraduría en Cartagena y Bolívar? Porque nos duele Cartagena en el alma, y lo he dicho muchas veces, y muchos de ustedes han sido aliados de toda esta cruzada, y la buena noticia de todo esto, independientemente de lo que nos ha tocado desplegar a nivel de la Procuraduría Regional, está la Procuradora Regional, la doctora Itala Pedrazzini acá, el Procurador Provincial, el doctor Guidobaldo Flores, es que hemos encontrado aliados para seguir en esta lucha contra la corrupción. Y ustedes lo saben, son múltiples las acciones de la Procuraduría. Cuando a los pocos meses de mi posesión se cayó el edificio Blas de Lezo, encontramos 21 víctimas de esa tragedia y comenzamos a destapar poco a poco una cantidad de patologías en el manejo de la administración pública de esta ciudad. Y hemos tenido aliados, y yo debo decir además que como Procuraduría no solo estamos citando al alcalde a una diligencia judicial, sino que estamos acompañando a los mandatarios seccionales, departamentales y municipales a que hagan las cosas bien. Aquí no se trata únicamente de sancionar, esa es una de las funciones de la Procuraduría, pero es esencial el ejercicio de la función preventiva, y en eso estamos precisamente. Yo quiero saludar al doctor Esteban Jaramillo, director de Justicia Formal del Ministerio de Justicia del Derecho, al señor decano de Derecho de esta universidad, a los miembros de los consultorios jurídicos. Qué importante, ministra,
que los consultores jurídicos estén jugando este papel en la transformación de la justicia de Colombia. Esto ha sido, y lo digo lo que fue mi generación de abogados, el consultorio jurídico era casi un dolor de cabeza para los estudiantes de Derecho, un requisito formal más para graduarse de abogados, cuando tienen esta gran potencialidad de ser no solo precursores, sino transformadores de la realidad jurídica de este país. A nosotros nos tocó como abogados un derecho fundado esencialmente en repetir de memoria las normas de los códigos, en aprender una jurisprudencia que se expedía desde Bogotá en recintos cerrados con unos señores acartonados de espaldas a la realidad del país. Lo que hizo la Constitución del 91 fue exactamente cambiar ese esquema y fue bajar al diálogo directo con la comunidad. Ustedes oyeron, me contaba el señor rector, que estuvo por acá, la presidenta de la Corte Constitucional recientemente, cuál es el enfoque de ese Tribunal Constitucional que creó la Constituyente en 1991. Ese enfoque dialógico, ese enfoque de ponerle el oído a lo que está pasando en los territorios, lo que está pasando con las comunidades, con los grupos vulnerables. Eso ha sido un giro de 180 grados, tanto en la enseñanza como en el ejercicio de la profesión. Y yo creo que esa puerta, ese polo a tierra, con la realidad de lo que pasa en el mundo de la justicia, esa es la magnífica función que cumplen los consultores jurídicos de nuestras facultades de Derecho. Y por eso son un puntal esencial, querida ministra, y usted acierta en eso, de toda la transformación de la justicia de este país. Yo quiero saludar a todos los miembros de los colectivos, de las organizaciones defensoras de derechos en estos tres ejes que son tan importantes y que, como decía la ministra, son ejes que van a un punto de convergencia. En un país con los niveles de desigualdad como Colombia, el primero de los propósitos de la justicia tiene que ser la construcción de la igualdad, tiene que ser el ecualizar y el tratar de erradicar la desigualdad. Y por eso es tan importante ponerlo de primero como la premisa mayor de cualquier actuación del sistema judicial. Eso aunado a todas esas batallas que hemos dado en la construcción de políticas públicas para las personas con discapacidad, y yo quiero saludar aquí a mi amigo y hermano Ricardo Becerra, que ha sido un líder desde siempre en la eliminación de todas las barreras de acceso físicas y mentales, que son las más complicadas que han tenido las personas con discapacidad en este país. He visto a la directora de Funsicar acá, la quiero saludar porque Funsicar ha sido un aliado fundamental de la Procuraduría General de la Nación y de todos los que estamos en esta tarea de buscar unos escenarios de transparencia, que es el elemento transversal a la búsqueda de la igualdad. A todos los profesores, a todos los estudiantes, a ustedes estudiantes de Derecho, que aquí tienen este papel tan importante, a los líderes sociales, quiero saludar a Laura Cantillo, que también desde siempre ha sido una aliada en todas estas batallas que hemos venido dando. Cuando uno habla de reforma de la justicia, se limita lamentablemente a una historia reciente de frustraciones. Y parte de lo que hemos hablado con la señora ministra desde que tomó posesión es que el enfoque hay que cambiarlo. Ella lo dijo desde que tomó posesión. Esa pirámide en donde solo se consultaba la cúpula, lo que pensaban los magistrados en Bogotá, hay que invertirla y hay que bajar esa a la base de la pirámide y comenzar a mirar qué pasa en los territorios con la justicia local. Y nosotros hemos dicho, y en eso coincidimos con el ministerio, en que aquí hay una serie de factores que se han dejado al margen, que han estado como a la vera del camino de la estrategia de la reforma del sistema de justicia y tienen que ver con la defensa de los más vulnerables. Para eso es el sistema de justicia. El sistema de justicia, si ustedes se vuelven 30, 40, 50 años atrás, giró alrededor de líos civiles y comerciales totalmente irrelevantes para el desarrollo de Colombia, y lo digo con todo el respeto. Aquí comenzó a crearse una sociedad urbana, pujante, defensora de derechos, y resulta que paulatinamente ese eje de la justicia comenzó a girar alrededor de las poblaciones más vulnerables en un estado tan inequitativo y en una sociedad tan desigual como es la sociedad colombiana. Y ahí vino la Constitución del 91. Esta semana se conmemoran, lamentablemente, las 3 décadas de desaparición de uno de los grandes líderes de Colombia, cuyo principal propósito fue eso,
ahora que estamos recordando, porque se le está haciendo el homenaje a los 30 años de fallecimiento del doctor Luis Carlos Galán, uno se encuentra precisamente que la gran batalla de él fue la justicia, y de alguna manera la justicia relacionada con un concepto que no se limitaba, como alguien decía, a lo que está dentro de un expediente, sino lo que está en la calle, lo que está en el día a día de la gente, lo que está en el reclamo de la demanda de derechos, que es precisamente el escenario de justicia que nos compromete a todos. Y eso yo quiero decirlo porque hablar de igualdad es, en primer lugar, detener, en el caso particular de la primera de las variables que ustedes muy idóneamente lo han puesto como materia de este seminario, de detener las violencias basadas en género. Ustedes vieron las cifras que contó el presidente de la República recientemente en el lanzamiento de la alianza en favor de los niños, niñas, adolescentes, y en contra de la violencia y el abuso de toda naturaleza y el ejercicio de la violencia contra niños, niñas y adolescentes, la trata y tantas patologías que en este momento se cierren sobre los niños y fundamentalmente sobre las mujeres. Y todo eso supone eliminar, repito, una cantidad de barreras culturales, eliminar el machismo, eliminar la discriminación, derrumbar todas esas preconcepciones alrededor de un sistema de justicia que lamentablemente no ha funcionado. Nosotros hemos dicho, las penas aquí son importantes, pero lo primero es pavimentar un camino en donde el sistema de justicia de familia, los defensores, los comisarios, los jueces, bienestar familiar estén fortalecidos para que efectivamente haya una investigación que sea efectiva y se pueda llevar a la imposición de las penas y a esclarecer precisamente las investigaciones. Porque el problema es de acceso a la justicia, y lo saben todos los que han sido víctimas o las que han sido víctimas de este horroroso delito. Porque además, si hay algo que hay que combatir también es la forma como la corrupción ha afectado los derechos sociales de los colombianos. Y la corrupción golpea todo eso, de ahí la importancia de que se ponga la transparencia como un elemento transversal en esta estrategia de Tejiendo Justicia. Y eso quiero decirlo porque la corrupción se devora los presupuestos sociales. Si ustedes miran, para hablar simplemente de las estadísticas, y ahí está en alguna gráfica que les estamos proyectando, cuánto hemos evolucionado en materia de participación política de las mujeres, hay avances. Uno le cuenta hoy, yo suelo recorrer muchos colegios y universidades en Colombia, y uno le cuenta a las mujeres jóvenes de este país que hace solo 60 años se le concedió el voto a las mujeres, y uno se da cuenta de la magnitud de la injusticia que se cometía en el sistema político colombiano. Eso suena casi inverosímil, que las mujeres no pudieran votar antes del plebiscito de 1957, y que toda la legislación civil iba en contra del derecho a la mujer, y que sigue siendo de alguna manera, y eso es lamentable, un protagonista secundario a la hora de la defensa en el marco de lo que dicen nuestros códigos, nuestra legislación y hasta muy reciente fecha nuestra jurisprudencia. En esas estadísticas, por ejemplo, está clarísimo que el 11% de mujeres de 15 a 49 años son víctimas o han sido víctimas de violencia física o sexual, el 54% graduadas en educación superior, pero siempre recibiendo casi el 20% menos del salario de los hombres, como el desempleo las golpea en un porcentaje de 30% más alto que en el caso de los hombres, como la pobreza afecta mucho más a la mujer que a los hombres en más de un 25%, y como hay cargos del Estado donde la mujer todavía no ha llegado, y lo decía recientemente en una reunión de lideresas sociales en Cali. Aquí no ha habido todavía una Procuradora General de la Nación, aquí no hemos tenido una Presidenta de la República, aquí no hemos tenido una gerente del Banco de la República, y hay que abrir esos espacios y tenemos que prepararnos para eso. De ahí que esa batalla, que no es una batalla simplemente de discurso, retórica, sino de construir un sistema de justicia donde, por ejemplo, la violencia contra la mujer gire alrededor del feminicidio, con unas características especiales de investigación y con unos propósitos muy concretos, nos lleve a cambiar toda esa arquitectura que estaba balanceada en favor de los hombres, lamentablemente en el marco del sistema de justicia. Nosotros hemos diseñado, por ejemplo, un plan estratégico de abordaje de las violencias basadas en género contra niños, niñas, adolescentes y mujeres, en sintonía, por supuesto,
con lo que está haciendo el gobierno. Hemos programado muchos talleres de cambio, de formación de agentes en cambio a nivel de lo que hay que hacer en esta materia. Medidas de atención y prevención concretamente, por ejemplo, del feminicidio. Aquí en Cartagena comenzamos el 9 de abril pasado y fuimos los primeros que lo hicimos, la primera audiencia contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y a partir de ahí hemos construido pactos a lo largo y ancho de todo el país, en la línea de lo que hizo el gobierno el miércoles de esta semana. En materia de inclusión, este ha sido un tema que ha sido parte de la línea central de la Procuraduría. Y quiero decirlo porque allí la desigualdad, la exclusión, la inatención y enfoques equivocados, que esto ha sido muy importante, ese enfoque asistencialista del Estado, que se focalizaba únicamente en temas de salud, por ejemplo, que son importantes, o de una rehabilitación desligada por completo del enfoque de derechos, son enfoques que están completamente rebasados. Y ustedes saben, los que son los líderes precisamente de esta gran campaña por la defensa de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad, lo sufrieron durante mucho tiempo. Ese entorno era un entorno completamente hostil a lo que estaba consagrado en la propia Constitución. Todo el tema de la incapacidad legal, por ejemplo, la interdicción de derechos, esa era una batalla que era una batalla fundamental para avanzar en el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad. Las estadísticas lo dicen todo. Solo empleamos el 12% de las personas con discapacidad y el empleo informal los golpea en más de un 80%. De 32 personas de 100 no saben leer o escribir y solo 42 han atendido la escuela primaria. Ahí está clarísimo que esto es un problema de derechos. El del Estado colombiano, cuyas cifras pues giran alrededor de casi 2 millones o un poco más de 1.500.000 personas, solo el 0.1% constituye una oportunidad para las personas con discapacidad. Eso lo digo con todo el respeto, eso es una cifra trágica, porque estamos acostumbrados a rechazar y a ponerle talanqueras a las posibilidades de las personas con discapacidad para que sean funcionarios del Estado. Las mismas estadísticas, ustedes lo saben, hay grandes variaciones, se habla de 3 millones de personas en unas estadísticas, se habla de 1.400.000 en otra, y muy poca materia a nivel de política en los temas de prevención. Por eso se requieren acciones preventivas para seguimiento y la definición de una política pública de discapacidad. Esto no son ni tranquilizantes de conciencia, ni acciones marginales del Estado, sino una política amplia, consistente y sostenible, donde el enfoque de derechos para la población con discapacidad sea la premisa mayor de todo esto. Removiendo, por supuesto, las barreras de acceso. Les comentaba que aquí está Ricardo Becerra, que ha sido el líder en ese tema de la remoción de las barreras de acceso. Cosas elementales que no tienen gran costo desde el punto de vista financiero, sino que representan pasos hacia la consolidación de ese enfoque de derechos. Lo que ha hecho el Ministerio de Justicia con esos cursos virtuales, por ejemplo, en materia de género y discapacidad ha sido fundamental. Nosotros tenemos el privilegio, señora ministra, el próximo 26 de agosto de tener la actividad de cierre en la Procuraduría General de la Nación. Y eso es muy importante porque va en complemento con la ley que le entrega la capacidad legal plena a las personas con discapacidad, algo que es un paso revolucionario en esta materia, como ya lo decía, eliminando esa odiosa institución de la interdicción de derechos para las personas con discapacidad. Y repito, con el solo hecho de que nosotros lográramos, que aquí están los representantes de los consultorios jurídicos, que se volcara toda la acción de los consultorios jurídicos alrededor de estos dos colectivos, de las mujeres, de las niñas, con todo lo que ha representado en este país a nivel de la discriminación y, en segundo lugar, de la garantía de las personas con discapacidad en ejercicio de sus derechos. Qué diferencia tan grande la que haríamos en este país. Ustedes saben, lo decía al comienzo, que para eso es el sistema de justicia. El sistema de justicia no es para proteger a los poderosos. Aquí lo fácil es trabajar con los poderosos y con los que tienen recursos.
Recientemente, en el lanzamiento de la política que diseñamos con el gobierno, que le entregó la nacionalidad a 25.000 bebés venezolanos que nacieron en Colombia, lo decíamos con el presidente de la República. Es que aquí el problema de los migrantes no es que sean migrantes, el problema de los migrantes es que son pobres. Y esta es una sociedad que le tiene fobia a los pobres. Y es una sociedad acostumbrada a tratar mal a los grupos vulnerables. Esos son los esquemas mentales que tenemos que cambiar. Y por eso haber dado ese paso de romper unas rigideces de la ley tradicionales que impedían darle la nacionalidad a esos bebés que nacieron en territorio colombiano, es una muestra más de que el derecho sí es un factor de transformación de lo social. A nosotros nos decían muchos profesores en la época, no, usted cíñase a lo que dice la norma, lea la jurisprudencia, olvídese de lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que eso quedó afortunadamente atrás, en todos los campos del derecho además, porque lo que hizo la Constitución del 91 fue, y lo digo como profesor de Derecho Público que he sido, fue de alguna manera publificar todo el derecho privado también. Hoy no tiene sentido ningún tipo de pronunciamiento si no se consultan siempre primero la construcción de lo público y la defensa de los intereses generales de la sociedad. Y eso en todos los niveles. Y lo digo además porque en el caso particular de los mandatarios seccionales, de los gobernadores y los alcaldes, ahí sí que vienen compromisos que son importantes. Nosotros lo hemos repetido mucho y por eso ponía el caso del gobernador de Bolívar. Aquí no se le ha cumplido a las víctimas. Nosotros hemos revelado un estudio en donde se demuestra que no se ha indemnizado ni se ha reparado ni siquiera el 12% de las víctimas en este país en el marco de la vigencia de la ley 1448. Y esa es una responsabilidad, por supuesto, también de los mandatarios seccionales y locales, con todo lo que representa para el gobierno nacional a nivel de compromiso. Lo que quiero decir es que todo esto además tiene sentido con la variable que atraviesa lo uno y que atraviesa lo otro. Las cifras de la corrupción todas las conocemos. Transparencia Internacional recientemente sostuvo que la corrupción se llevaba el 19% del presupuesto del Estado. Hay unos que dicen que son cifras muy exageradas. ¿Cuánto del Producto Interno Bruto se lleva a la corrupción? ¿Cuántas cosas se podrían construir desde el punto de vista social? Pero lo grave que hemos detectado es cómo la corrupción está golpeando los sectores sociales. La corrupción del pasado, que esa pequeña corrupción del sobre que se le entregaba al funcionario público, hoy es la corrupción de carteles y de crimen organizado internacional que golpea los derechos sociales de los colombianos. Y eso es lo que tenemos que impedir. Miren ustedes los carteles de la salud, como se han venido presentando. Miren ustedes cómo se ataca la nutrición infantil por la vía del programa de alimentación escolar. Hoy la corrupción está ensañada, yo lo he repetido muchas veces, está pegada como una costra a los programas sociales. Y eso es una gran limitación para la lucha por la igualdad, que es el primero de los cometidos de una reforma a la justicia, como lo acaba de decir la señora ministra. Por eso estamos convencidos además, y con esto termino, que un elemento fundamental de la reforma a la justicia, y esa es otra causa que nos ha unido con la doctora Margarita Cabello, es la utilización de la tecnología de la información y la digitalización del sistema de justicia para darle mayor transparencia al sistema. Estamos empeñados en ello. Recientemente se produjo una reunión en Bogotá con el Banco Interamericano de Desarrollo. La idea es avanzar en el expediente digital, utilizar las herramientas de la tecnología de la información, crear unos escenarios nuevos de transparencia. La transparencia es lo que fortalece de alguna manera la confianza que es necesaria para el ejercicio de la función judicial en Colombia. El Poder Judicial, entre más rinda cuentas y entre sea más transparente, va a ser más legítimo ante la ciudadanía y va a ganar mucha mayor confianza en términos del cumplimiento de sus funciones. Por todo eso es que hemos creído, y esta es la reflexión final, que aquí hay que darle la vuelta a la forma como hemos enfocado las reformas de la justicia después de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí hubo una serie de normas que se incorporaron, seguramente algunas de ellas requieren reforma, esto lo hemos hablado mucho con la ministra, pero aquí se quieren reformas en todos los niveles normativos, reformas legales, administrativas, de comportamientos, de reglamentos de las corporaciones. Aquí no se trata simplemente de insistir de nuevo
en una gran reforma constitucional a nivel de las cúpulas de las Cortes, porque lo que sigue faltando es lo que el colombiano promedio está reclamando a nivel de la justicia rural, de la justicia urbana, de la justicia de menores, de tantos temas que se han quedado dentro del tintero en la reforma de la justicia. Por eso yo quiero, por último, resaltarles que lo que aquí se está poniendo sobre la mesa es una nueva agenda de reforma de justicia en Colombia, y eso no es un logro menor. Una nueva agenda de reforma de justicia con nuevos protagonistas, que tiene que venir de las facultades de derecho, que tiene que venir de las necesidades que tienen los gobernadores y los alcaldes. Nosotros hemos insistido mucho, por ejemplo, cómo durante tanto tiempo el tema de la justicia se confundió completamente con la seguridad. Y en la misma forma como quienes hemos creído que aquí hay que andar por el medio y tratando de evitar los radicalismos y las polarizaciones, hemos visto que de un extremo se llevaron la agenda de seguridad en este país y por el otro extremo se llevaron la agenda social y nos dejaron a quienes creemos que debemos estar en el centro de la balanza sin contenidos a la hora de defender las reformas que necesita Colombia. Y las reformas que necesita Colombia, repito, implican revisar los errores que hemos cometido a nivel de la concepción de lo que hay que hacer en esta materia. Por eso es tan importante, no creo en la astrología, pero sí creo que a veces se alinean los astros. Y estamos en este momento teniendo protagonistas como el Ministerio de Justicia, como las altas cortes, el propio presidente de la República, que está creyendo en que tenemos que bajar a la ciudadanía, escucharlo, impulsar la gran reforma ciudadana que necesita la justicia y demostrarle a los colombianos que lo toca diariamente esa reforma y que de aquí en adelante es la demanda ciudadana y es lo que se está reclamando en los territorios de Colombia lo que debe marcar esa agenda de reforma de justicia del futuro. Muchísimas gracias a ustedes.